En esta oportunidad presentamos la quinta parte de este estudio titulado Adán y Cristo, las dos cabezas de la raza humana, basado en las palabras bíblicas de Romanos, capítulo 5, versos 12 al 21. Compartimos el siguiente material con los mejores deseos de bendición para su vida en Cristo. Romanos capítulo 5, verso 12. Y por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermanos, acá en el comienzo de este discurso de Pablo, podemos ver cómo el apóstol señala que el pecado reinó y que pasó a todos los hombres. Amén. Gloria sea al Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir que hay un culpable de que el pecado entrara al mundo. Pablo lo señala, Adán. Adán es el culpable de que el pecado haya entrado en el mundo. Ahora, nosotros vamos a ver, porque aquí está hablando el apóstol Pablo acerca de Adán y de Cristo. Adán y Cristo son las dos cabezas de la raza humana. Y aquí hay algo que nosotros todos tenemos que entender, atesorarlo en el corazón. No va a haber tres cabezas. No va a haber dos cabezas de la raza humana. La primera es Adán. Amén. Y la segunda es Jesucristo. No podemos esperar una tercera cabeza. No va a haber una tercera cabeza. Ahora, acá está marcado Adán y Cristo en contraste. Nosotros podemos ver que en Adán, en su caída, arrastró a todos los hombres, porque el pecado entró al mundo por culpa de Adán y de él pasó a todos los hombres, puesto que Adán engendró los hijos cuando ya había caído. Pablo lo señala como el culpable y dice que el pecado entró al mundo por Adán y que por él entró también la muerte. Todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Acá vemos, acá están marcadas las dos cabezas de la raza humana. La primera, Adán. La segunda, Jesucristo. En Adán todos han sido constituidos pecadores. Amén. Y en Cristo todos han sido constituidos justos. Adán introduce el pecado y por él la muerte en el mundo. Es decir, Adán coloca a la muerte en el trono. Pablo dice, no obstante, reinó la muerte. Así que la reconoce como un rey, alguien que estaba gobernando y que hacía, ¿no es cierto?, presa de todo hombre sobre la faz de la tierra, por cuanto todos pecaron. Amén. Entonces vemos el contraste entre Adán y entre Jesucristo. Adán abre el camino hacia la muerte a causa del pecado, la muerte entra en el mundo y la muerte se sienta en el trono gobernando. Cristo destrona a la muerte por su justicia y abre un camino para la vida eterna. Cristo introduce en el mundo el imperio de la vida.
Esto lo tenemos que tener bien, pero bien claro. Pablo comienza reconociendo que el pecado entró al mundo por un hombre. Y habla de que el pecado existió aun cuando no había ley. La ley vino recién por medio de Moisés, pero el pecado existía. Los hombres no eran, a pesar de que pecaban, infractores a la ley porque la ley no existía. Y Pablo dice, a donde no hay ley no se inculpa de pecado. Amén. Pero dice, no obstante, reinó la muerte. Porque el pecado existía, la muerte cobraba sus víctimas. Dice, no tanto a la manera de la transgresión de Adán. Porque a Adán le fue dicho que no tenía que comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y él desobedeció a Dios. Amén. El mandamiento de Dios, él lo transgredió. Al resto de los hombres no se le dijo lo que era pecado, pero el pecado ya existía y pasó a todos los hombres. Los hombres pecaron, pero como no había ley, no lo hicieron, no eran infractor a la ley. Pero dice Pablo, no obstante, la muerte reinó. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en lo que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahí está. Ahí lo vemos clarito. El pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Pablo lo señala, es el culpable. ¿Sí? Él transgredió la ley de Dios. El pecado ya existió desde que Adán pecó. Todos los hombres nacieron con ese pecado de Adán. Amén. Pero no había ley. Así que los hombres que pecaron, antes de que viniera la ley, no se le puede inculpar de pecado porque no había ley. Donde no hay ley, dice, no hay transgresión. Pero el pecado existía, entonces la muerte cobraba su víctima. Y Pablo dice que la muerte reinó, no tanto reinó, la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en aquello dice que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Adán sí desobedeció a Dios. Adán sabía que no tenía que comer del fruto que Dios había prohibido en el jardín del Edén. Y esto es algo que tenemos que entender todo, porque la caída de Adán, la ruina que trajo hasta el día de hoy a los hombres, nosotros lo podemos ver. Amén. Gloria a su nombre. El verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pero el don no fue como la transgresión. El don, dice, no fue como la transgresión. Acá tenemos que entender, Adán no es un don de Dios. A Adán Dios lo creó y lo formó y lo puso en el escenario de este mundo. En cambio, Cristo no. Cristo es algo que Dios dio a los hombres. Por eso Pablo habla del don. Dice, el don no es como la transgresión. El don fue dado por Dios para la salvación, la justificación de los hombres. No es algo que Dios creó y que formó. Es un don de Dios. Amén. Y dice Pablo, no es como la transgresión. Porque la transgresión los llevó a los hombres a la muerte. En cambio, el don de Dios los lleva hacia la vida. Amén. Entonces vemos que el apóstol dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno
murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos. Acá esta palabra muchos. Si usted lee en su Biblia ve que dice muchos y habla de muchos y después vuelve a hablar de los muchos. Esta palabra del texto original del griego significa nombre. Cuando Pablo dice los muchos y se refiere a los que murieron, todo lo que pertenecen a Adán murieron. Ese es el nombre, Adán. Y dice mucho y después habla para los muchos. Está hablando de Cristo, de lo que pertenecen a Cristo. Es decir, todos los que están en Cristo viven. Y acá tenemos que entender algo. El pecado pasó de Adán a todos los hombres. No hay un solo hombre que haya nacido en este mundo y que de mujer y que no haya pecado y que no tenga una naturaleza pecadora, y todos están destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. Amén. Pero Dios da un don que es Jesucristo. Para ser hijo de Adán, ningún hombre lo pudo elegir. Todos nacimos. Amén. Sin embargo, para ser de Cristo sí podemos escoger. Podemos aceptar o no aceptar ser de Cristo. Sin embargo, lo que lo aceptan, los muchos que pertenecen a Él, reciben el don de la justicia para vida eterna. Esto se tiene que entender. ¿Por qué? Porque en la cruz Dios terminó con este pleito del pecado. El juicio de Dios en contra del pecador y del pecado se efectuó en la cruz del Calvario. Dios ejecutó al pecador y al pecado y trató con el pecado. El pecado no puede dejar de dominar al hombre entre tanto éste está vivo. El pecado tiene poder sobre el hombre mientras éste vive. Por eso el plan de Dios es a todos los que creen morir y nacer de nuevo. Aceptamos la muerte de Cristo. Cristo murió por nosotros. Aceptamos la muerte de Cristo. Nosotros estamos crucificados, muertos y sepultados juntamente con Cristo. Entonces el pecado no tiene más poder sobre nosotros. Hemos nacido de nuevo. Amén. ¿A dónde estamos ahora? En Cristo. Pertenecemos a Cristo. Si antes éramos lo que Adán era, nuestra cabeza, ahora somos lo que nuestra cabeza ahora es. Lo que es Cristo somos nosotros. Su justicia es nuestra justicia. Así como por la transgresión de uno, los muchos fueron constituidos pecadores, por la justicia de uno, los muchos son constituidos justos. Es decir, todos los que estamos en Cristo. Esto es algo que cuesta entender, no, cuesta creer. Lo miramos en la palabra de Dios y ¿quién puede negar que no es así? Sin embargo, no lo creen. Y aquí está la importancia tremenda de Pablo cuando habla acerca de Romanos 1:17, cuando dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas como está escrito, el justo vivirá por la fe. Se vive por lo que se cree. Esto es una revelación que en el Evangelio Dios da a los que creen, no a los que no creen. Los que creen la reciben y después que se apoderan de ella, la emplean, la usan, la ejecutan. Es visible en ello. El justo vive por la fe. Amén. Entonces vemos, ¿por qué Pablo habla de esto, los muchos? ¿Por qué dice, leemos los muchos constituidos pecadores, después dice mucho y después habla de los muchos otra vez? Entonces esa palabra tiene ese significado, nombre. El nombre de Adán, el nombre de Cristo. Cuando estábamos en Adán, todos pecadores. Ahora que estamos en Cristo, somos todos justos. Dice, para los que reciben la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo.
Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Amén. Entonces vemos, a causa de Adán, todos mueren. El pecado entró al mundo y la muerte por él y se sienta en el trono. Pero los que creemos en Jesucristo, morimos a lo que éramos, por la fe. Estamos todos muertos. El pecado no tiene más poder. La muerte es su paga y nosotros ya la hemos recibido por la fe en la persona de Jesucristo. ¿Hemos nacido de nuevo? Amén. Entonces, ¿a dónde estamos? ¿A qué muchos pertenecemos? Sino al de Jesucristo. Si alguno de nosotros está en Cristo, como dice Pablo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Amén. ¿Esto qué significa? Que si nacimos y estamos en Cristo, el pecado no tiene más poder sobre nosotros, ni la muerte tampoco. Esto nos lleva a la libertad completa de la culpabilidad del pecado. El pecador murió. Los pecadores murieron con Cristo en la cruz. El pecado recibió su paga de parte de Dios. Dios ejecutó al pecador y al pecado. Dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado. No dice, se llevó, no. También dice, el que quita el pecado del mundo. Y en Corintios, 2 Corintios 5:21, ¿qué es lo que dice? Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Es decir, Cristo también fue hecho pecado. No solamente llevó nuestro pecado, sino que lo hizo pecado. Amén. Y los juicios de Dios contra el pecado y contra los pecadores fue ejecutado en la persona de Jesucristo. Murieron todos para Dios en la cruz. Por eso que Pablo señale el contraste de la caída de Adán con la redención de Cristo Jesús. La redención mira hacia atrás y hace nula la caída. Pregúntale a Dios por la caída. ¿A dónde está? Todos los que han creído son los muchos que están en Cristo. ¿Cómo alguien que está en Cristo puede ser un pecador? Entonces, ¿qué hizo Dios con Cristo en la cruz? La primera cabeza murió. Ahora está la otra. Nuestro representante, ¿quién es? ¿Cuántos tienen a Cristo como su representante delante de Dios? ¿Temor a qué tenemos? ¿Cómo es su justicia? ¿No está dentro de nosotros? ¿Nosotros no estamos dentro de Él? ¿No fue dado a nosotros como miembro de su cuerpo y Él como nuestra cabeza? Entonces, cuando Dios mira a nuestra cabeza, ¿quién mira? ¿Podrá alguien decir que está en Cristo y que es un pecador? Verdaderamente nos encontramos con algo tan tremendo que sucede en la iglesia en estos tiempos. No creen, no tienen fe. Hablan de fe para construir edificios, para pedir plata, hablan de fe para sanidad y para lo principal no hablan. Sin embargo, el justo vivirá por la fe. Creen que pueden vivir sin trabajar y que Dios lo puede alimentar y cuidar y vestir. Y no creen que pueden vivir por la fe. Gloria sea a Dios. Entonces vemos, Adán introdujo el pecado y la muerte en el mundo. Cristo destrona a la muerte, sienta a la gracia por la justicia en el trono y abre el camino hacia la vida y hacia la vida eterna. Ahí vemos clarito, el primer hombre terrenal, Adán, el segundo hombre celestial. El primer hombre, un hombre que Dios formó, que creó y que formó. El segundo es un don de Dios dado a los hombres para salvación y justificación. Amén. Por eso es que vemos como el escritor de los Hebreos dice que Cristo hizo perfecto para siempre a los santificados.
Y está hablando de que la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar el pecado. Y esto es algo que tenemos que entender, porque el pecado, obrando en el mundo, produce en el hombre una mortandad en su conciencia. Eso es lo que podemos ver en este tiempo, lo que sucede en el mundo. Vemos cómo se conducen los hombres. Ya la conciencia no le acusa de nada. Cosa que hoy los hombres lo hacen y todos lo aceptan como una cosa natural. Años atrás, nadie se hubiera atrevido a hacerlo ni siquiera en secreto. Sin embargo, hoy lo vemos por la calle, como también vemos como un hombre mata a otro como si fuera nada, como si la vida se la pudiera comprar en algún kiosco o en algún negocio. Le quitan la vida por cualquier cosa, se enojan, tiene un odio o tiene un rencor con algo, se lo quita de encima, pagan para que maten a otro. Y tu conciencia no le acusa más. ¿Por qué? Porque el pecado fue obrando de tal manera y está obrando de tal manera en el mundo y sobre todo en este tiempo que produce esa mortandad de la conciencia. Donde los hombres se vuelven como las bestias. La conciencia es esa facultad que distingue al hombre de la bestia. Gloria sea su nombre. Y esto es algo que tenemos que entender nosotros. Porque hemos de apoderarnos de aquello que Dios dice que compró para que podamos emprender el camino a la santificación que es progresivo y a la exaltación a la cual Cristo nos ha llevado con su muerte en la cruz. Amén. Cuando Israel ofrecía por los ritos del culto, según la ley, los sacrificios, ellos veían cómo el animal se consumía allí en el altar de bronce y sus pecados eran perdonados. Ofrecían allí un animal inocente por un culpable. Cuando se consumía el holocausto, ellos se iban sabiendo que habían sido perdonados, pero no eran justificados. La sangre de esos animales no podía limpiar la conciencia de pecado. Ellos habían pecado y en su conciencia eso estaba. Por eso es que el sumo sacerdote tenía que hacer mención una vez al año, en el día de la expiación, de los pecados del pueblo. Y esto es lo que tenemos que entender. Sin embargo, la sangre de Cristo limpia la conciencia, la lava, la purifica. Alguien dijo alguna vez, porque yo dije esta palabra, hablé acerca de esta carne y dije, esta carne asquerosa. Y dijeron, ¿cómo va a decir esta carne asquerosa si Cristo la lavó con su sangre? Cristo no lavó la carne con su sangre. Aún el apóstol Pedro dice que el bautismo no lava la inmundicia de la carne, sino que es como una aspiración de la conciencia. Pero el escritor de los Hebreos dice que la sangre de Cristo limpia la conciencia. A causa de creer el sacrificio de Cristo presentado delante de Dios y aceptado por Dios, nosotros debemos limpiarnos la conciencia de pecado. ¿Por qué se habla tanto de pecado en las congregaciones? Porque ellos mismos dicen que son pecadores y su único tema es el pecado. Porque no se limpiaron la conciencia, no permitieron a Cristo con su sangre limpiarle la conciencia, lavarle la conciencia. Y el pecado está siempre presente delante de ellos, culpables, por eso cada rato arrepintiéndose, porque son todos culpables. Su conciencia les acusa, no han creído. Los corazones se purifican por la fe, dice la Biblia, purificando por la fe los corazones. Gloria a Dios. Entonces vemos el contraste del primer Adán, nuestro representante, y ahora el nuevo representante para nosotros, que es Cristo Jesús. Uno introdujo la muerte, el otro introdujo el imperio de la vida. No solamente que introdujo el imperio de la vida, sino que destronó a la muerte. ¿Esto qué significa? Que los que estamos en Cristo, el pecado no tiene más poder sobre nosotros. Porque nosotros hemos muerto y hemos nacido de nuevo. Amén. Y hemos nacido a un hombre espiritual. Y aquí hay algo que debemos entender, que debemos tenerlo en claro, porque en algún momento
en algún momento Dios nos va a llevar a todo a esta situación. Lo que decimos que creemos. En algún momento vamos a tener que enfrentarnos con la palabra de Dios. Vamos a tener que escoger qué es lo que creemos. Lo que nosotros vemos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos o lo que Dios dice acerca de nosotros. En algún momento de nuestra etapa de la vida espiritual, Dios va a llevarnos a enfrentarnos con esta verdad. A mí me sucedió. Yo fui enfrentado y tuve que hacer prevalecer la palabra de Dios en contra de mí mismo, en contra de lo que yo veía, en contra de lo que yo hacía, en contra de lo que yo decía. La palabra de Dios la tuve que hacer prevalecer, porque lo que Dios dice, eso es lo que es. Yo puedo ver, puedo decir y puedo hacer. Si está en contraste con lo que Dios dice, tengo que hacer prevalecer lo que Dios dice en contra de lo que yo digo, veo o hago. Y esto se hace solamente por la fe, creer lo que Dios dice. Muchos han fracasado en este punto. Se miran y confiesan lo que ellos hacen, ven o dicen, y no lo que Dios dice. Bendito sea su nombre. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y acá es necesario que hagamos notorio lo que es el perdón y lo que es la justificación. Si nosotros hubiéramos recibido solamente el perdón, nuestra conciencia no tendría que seguir acusando y seríamos siempre culpables. Eso es lo que sucede con aquellos que no creen en la justificación. Siguen diciendo que son pecadores, son culpables. Por eso que hemos hablado y enseñado que, como Pablo lo dice, que somos justificados por la fe. ¿Quiénes son justificados? Los que creen el plan de Dios y lo que Dios dice que ha hecho. El que no cree no recibe la justificación. Acepta el perdón solamente, pero no acepta la justificación. Sin embargo, la Biblia es clara, como lo hemos visto en el capítulo 4 de esta carta a los romanos, que dice que Dios justifica al impío. Bendito sea su nombre. Sigue Pablo en el verso 17. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Los que reciben. No todos los hombres, dice, los que reciben. ¿Quiénes son los que reciben? Los que creen. Sin embargo, cuando habla del pecado, habla de todos los hombres. Sin embargo, del don de la justicia, dice, los que reciben. ¿Quiénes son? Los que creen. Por un hombre entró el pecado y la muerte a todos los hombres. Por medio de Jesucristo, que es el don de Dios, que es la gracia de Dios enviada a los hombres, los que lo reciben, reciben la vida, la justificación. Todos los que creen en Cristo son justificados delante de Dios. Todos. ¿Por qué? Hablamos que los sacrificios que ofrecían los judíos, el pueblo de Israel, para el perdón de su pecado, los animales eran inocentes, y dice la Biblia que todo era figura de lo que había de venir. El mismo Pablo dice que Adán era figura de lo que había de venir. Pero ¿qué sucede? Que aquellos animales inocentes nunca resucitaron.
entonces ellos no podían ser justificados. Pero el Cordero que fue ofrecido por nosotros resucitó. Y en su resurrección es que nos justificó. Así como Él resucitó, nosotros que morimos con Él en la cruz también hemos sido resucitados. Y si Dios lo resucitó de los muertos es porque nos ha justificado. Porque si no hubiéramos sido justificados no hubiéramos resucitado. Porque Dios no resucita a pecadores, sino a aquellos que han sido justificados por la fe en Jesucristo. Porque mueren los que creen y resucitan los que creen. Si hemos muerto, el pecado no tiene más poder sobre nosotros. La paga del pecado es muerto y ya hemos muerto nosotros. Y si hemos resucitado juntamente con Cristo para una nueva vida, necesitamos de un hombre espiritual para que andemos en novedad de vida, como dice Pablo en el capítulo 6, versos 3 o 4 de la carta a los romanos. Amén. Entonces vemos lo que Adán trajo y lo que Cristo compró. Vemos el don de Dios, el don de la justicia, la gracia de Dios. Adán sentó a la muerte en el trono, Cristo la destrona, abre el camino hacia la vida, introduce el imperio de la vida, y todo lo que en Él creen viven eternamente. Por eso después Pablo dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor por esto? Lo que recibimos esto, lo que entendemos, lo que creemos, lo que recibimos el don de la justicia, ¿de qué pecado tenemos que hablar? ¿De qué pecado? ¿No murió el pecador? ¿No dice San Juan, el que es nacido de Dios, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar? Si ya murió, nos separamos del hombre viejo. Ahora, ¿quiénes somos? El hombre nuevo, el hombre espiritual. ¿A dónde estamos? En Cristo. No estamos más en Adán. Esto es solamente por la fe. Nosotros nos miramos y vemos que está toda la carne acá con todo, ¿no es cierto? Con todos sus síntomas, con todo lo que ella es, con todas sus obras. Pero sus obras ya no son las nuestras. Por eso, que cuando alguien tiene algún tropiezo, hace alguna cosa que es indebida, cometer un acto de pecado no significa ser un pecador. Porque Dios, a pesar de todo, no ha dejado en la carne. Por eso es que habla de la fe. La fe nos introduce en los lugares celestiales con Cristo. La fe nos da como en el hombre carnal muerto para Dios. Y por la fe nos apoderamos de una vida nueva. Lo que Dios dice es que tenemos que hacer todas las obras nuevas que Él preparó de antes de la fundación del mundo para que hagamos. El que cree, por más problemas que se le produzcan con su carne, no deja de hacer las obras de Dios. Debemos ir perfeccionando. Podemos en el hombre espiritual obedecer todo lo que Dios manda. Cristo cumplió la ley por nosotros. Adán fue el que transgredió la ley. Y desde entonces ningún hombre pudo cumplirla. La ley, dice Pablo, se introdujo en el mundo. ¿Para qué? No se introdujo para detener el pecado, ni para quitarlo. Al contrario, cuando se introdujo la ley, el carácter del pecado fue manifestado. Es para que los hombres entendieran, comprendieran lo que el pecado hace a Dios. Para que los hombres entendieran que el pecado es una ofensa a Dios. Lo manifestó, la ley manifestó el pecado. La ley fortaleció el pecado. No lo quitó. No lo detuvo, al contrario. Cuando la ley apareció, el pecado abundó. Gloria sea su nombre. Los culpables están todos bajo la ley. Por eso están ordenando todos los días arrepentirse y al otro día otra vez. Y se jactan de ello. Gloria a su nombre. Bendito sea Dios. Los que creen reciben el don de la justicia.
Pablo, en el verso 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Dice que la transgresión de uno llevó a la condenación a todos los hombres, pero la justicia de Cristo los llevó a la justificación de vida a todos los hombres. Ahora nosotros vemos que no todos los hombres se apoderan, pero nadie puede decir que Dios, por medio de su don, que es Jesucristo, dado a los hombres, no introdujo esto en la vida. Si todos los hombres sobre la faz de la tierra creyeran, todos alcanzarían la justificación. Es el regalo de Dios. Es la oferta de Dios para aquel que está condenado en su pecado. Ahora, cuando miramos esto, pensamos y decimos, ¡qué tremenda ignorancia la del hombre! ¿Cómo el hombre podrá alcanzar una justicia delante de Dios por sí solo? Jamás. Dios se la ofrece de gratis. Se la da en Jesucristo. Y solamente por creer. Y decimos, ¿será posible que no crean los hombres? Vamos más y decimos, más terrible todavía. ¿Será posible que los que recibieron el Espíritu Santo no crean? ¿Será que también el pecado ha producido una mortandad en la conciencia de los creyentes? Gloria a su nombre. Aleluya. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Vuelve otra vez Pablo, por un hombre constituido los muchos pecadores, y por un solo hombre, si por Cristo, son todos constituidos justos. Ahora vemos, Pablo marca claramente el contraste, como dijimos, entre la ruina que trajo Adán y a la exaltación en que Cristo nos lleva. Amén. Ahora miramos nosotros. Si Dios anulara todas las ofensas de los hombres y nos llevara nuevamente al huerto del Edén, los hombres tendrían lo que tuvo Adán en un principio, una justicia humana. Amén. Sin embargo, en Cristo nosotros recibimos mucho más. Si lo miramos así, vemos que si Adán no hubiera pecado, Adán, cuando Dios lo creó y lo formó, no lo hizo un pecador. Ni siquiera la ley lo hizo pecador al hombre. El hombre se hizo pecador por ese pecado de Adán. Y Dios puso la ley, y la ley manifestó el pecado de los hombres, para que los hombres entendieran que no somos pecadores solamente porque heredamos el pecado de Adán, sino que nosotros mismos también nos hemos constituido en transgresores de la ley. La ley no retuvo el pecado, ni lo quitó, sino que lo fortaleció y lo manifestó. Esto nosotros tenemos que verlo claramente. Claramente tenemos que verlo. Y entender lo que es el pecado para Dios. Y el precio que Él pagó para que nosotros hoy podamos ser constituidos justos. Ahora vemos. Nos detenemos un momento y preguntamos, ¿y qué culpa teníamos nosotros de haber nacido de Adán? Porque nadie escogió nacer de Adán.
Nosotros escogimos nacer de Adán de la misma manera que un hijo puede escoger a sus padres. ¿Puede un hijo escoger a su padre? No, los hijos nacen. Si nacen de un padre correcto, justo, muy bien. Pero ¿qué pasa si nacen de un padre borracho? Millones nacen de padres borrachos. Ellos no lo escogieron a sus padres. ¿Han de culpar a los hijos porque sus padres sean borrachos? Sin embargo, nuestro padre fue un pecador. Él fue el que pecó y a nosotros se nos culpó de pecado. ¿Podríamos decir nosotros entonces que Dios es injusto? Sin embargo, aceptamos el veredicto. Todos los que estamos aquí aceptamos el veredicto de culpable. Por eso es que hemos recibido la justificación. Porque aceptamos el veredicto de culpable, nos hemos rendido a Dios, hemos aceptado la muerte de Cristo como nuestra muerte y también aceptamos la resurrección de Cristo como nuestra resurrección. Entonces ahora somos una persona nueva, por eso estamos aquí, somos los hijos de Dios. Amén. Ahora miramos, ¿y por qué Dios entonces nos culpó en Adán? ¿Podríamos nosotros haber nacido de un padre que no haya sido un pecador? ¿Por qué Dios nos culpó y después nos justificó? Para entender esto, tenemos que entender algo que ahora vamos a estar viendo, pero quiero decirle algo. Pablo dice que Cristo destronó la muerte y que por la justicia hizo sentar a la gracia en el trono. Ahora lo vemos. El verso 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así como el pecado reinó, dice Pablo, reinó, ya no reina. El pecado sujetó al hombre con mano de hierro. Lo hizo su esclavo. Y la paga del pecado es la muerte. Y los que creyeron en Cristo murieron. El juicio se efectuó en la persona de Jesucristo y por la fe nosotros murimos juntamente con Él. Amén. Entonces, ahora la gracia reina. Por causa de la justicia de Cristo, la muerte no está más en el trono. Cristo introdujo el imperio de la vida. Cristo abrió el camino hacia la vida eterna. Si los hombres no se apoderan de ellos porque no creen. Y nosotros debemos entender esto. Por eso es que no debemos tener temor a la muerte. Ahora, si estamos en el reino de la gracia, y la gracia es el opositor del pecado, ¿eso qué significa? Que en el reino de la gracia el pecado es inactivo. En el único lugar donde el pecado no tiene poder es en el reino de la gracia. Esto lo tienen que entender. Ahora, ¿por qué sucedió todo esto? Vamos a verlo. Vamos a ver una ley que había sacado, que había dado Dios, y está en el capítulo 6 del libro de Levítico. ¿Qué tendrá que ver Romano con Levítico? Pero vamos a ver que sí que tiene que ver. Levítico capítulo 6. Del verso 1 en adelante dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo que le ha encomendado o ha dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá a aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo
aquello sobre que hubiera jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de la expiación. Esta era una ley. Habló Jehová a Moisés. Amén. Ahí dijo, ¿cuántas cosas? Si encontrare algo y después negare, si le dieren para que lo guarde y él se lo agarra para él. Si calumniare, si ofendiere, si jurare en falso, todas aquellas cosas en las cuales suele pecar el hombre. ¿Qué tenía que hacer? Dios había dado un día, el día de la expiación, que es el día del cual hablamos en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Es la única vez que el sumo sacerdote puede entrar al lugar santísimo. Primero ofrecía sangre por él y después ofrecía por todo el pueblo y hacía mención de sus pecados. Y en ese día los hombres que habían pecado contra Dios haciendo cualquiera de todas estas cosas que hemos leído, debería restituir, es decir, devolver lo que, a quien pertenecía y añadir la quinta parte. Amén. Estábamos hablando de que nosotros no tenemos la culpa de haber nacido de Adán. Sin embargo, nos culparon en Adán. Yo podría decir, ¿y por qué no me hiciste nacer de un hombre que no haya pecado? ¿Qué culpa tengo yo? Entonces Dios parecía ser injusto. Capítulo 3, verso 21, carta a los romanos, Pablo dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. No dice que se revela, no dice que es introducida, no dice que recibimos el don, sino dice se ha manifestado. Es algo que podemos ver. Dios manifestó su justicia, no solamente matando a Cristo, sino proveyendo la salvación para aquellos que fueron acusados de pecadores en Adán. Ahora miramos, ¿cuándo esto sucedía? En el día de la expiación. El que había dañado al otro debía restituir todo y añadir la quinta parte. Miramos nosotros y decimos, ¿hemos sido dañados nosotros al que ser culpable de ser del pecado de Adán? ¿No pecó Adán? ¿No fue por culpa de Adán que pasó el pecado a todos nosotros? Entonces Dios nos culpó. Ahora, ¿qué pasó en el día de la expiación con Cristo en la cruz? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Cristo en la cruz? ¿Qué pasó en el día de la expiación? ¿No restituyó todo Dios y añadió la quinta parte? ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. ¿Iba Dios a violar su propia ley? En el día de la expiación, cuando Cristo muere en la cruz, Dios restituye todo a los hombres. Si los hombres no se apoderan de esto es porque no creen o porque no quieren hacerlo. Pero gloria a Dios por lo que hemos creído. Ahora hemos recibido el don de la justicia y no de Adán, sino de Cristo. Y lo que Cristo es, eso somos nosotros. Gloria sea su nombre. Todo lo que Cristo es, eso somos nosotros ahora. La gracia reina. ¿A dónde sobreabundó el pecado? ¿A dónde abundó el pecado? Sobreabundó la gracia. ¿A dónde abundó el pecado? Hubo un lugar donde todo el pecado del mundo fue reunido, y ese fue en la cruz. Allí en la cruz se reunió todo el pecado del mundo, porque Cristo cargó con el pecado del mundo. ¿A dónde se sienta la gracia? Aleluya. Pero ahí en esa misma cruz se desbordó la gracia de Dios. Y desde entonces nadie puede parar su cauce. Nadie puede parar su cauce. Es arrollador. Y todo aquel que cree y lo quiere no tiene límite lo que puede apoderarse a través de ella. La gracia de Dios está sentada en el trono donde la muerte estaba y donde el pecado reinó. La gracia de Dios para los que pertenecen al reino de la gracia es una puerta abierta, un camino abierto que no tiene límite ni tiene fin. Reinamos ahora en esta carne, en esta tierra y reinaremos por toda la eternidad. ¿Cuánto alaban al Señor por esto? Gócese y alégrese en lo que recibieron el don de la justicia. Los que recibieron el don de la justicia, gócense, alégrense delante del Señor, alábelo y gócense delante de su presencia. Estamos en el reino de la gracia, pertenecemos al reino de la gracia.
Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y todos los que creen, demuéstrenlo que han creído. Vivan la vida de justicia que Dios nos ha regalado. Honremos a Dios creyendo lo que Él dice que nosotros somos. Lo que Él dice que ahora somos nosotros. Y enseñemos a otros a hacerlo. Gloria sea a Dios. Lo que enseñan la justicia a la multitud. Dice que resplandecerán como el firmamento e irán como estrella a perpetua eternidad. Esto le fue dicho a Daniel, cuando le fue dicho que los entendidos entenderían y que eran el tiempo final. Y dijo que lo que enseña la justicia a la multitud resplandecerían como el firmamento e irían como estrella a perpetua eternidad. Gloria sea su nombre. Los que reciben la justicia deben anunciarla y deben hablarla y deben enseñarla. Y deben demostrarla que la tienen. Esto nos tiene que llevar a encontrar, conocer el poder. Esto es el poder para la libertad del poder del pecado. Si esto nos liberta de la culpabilidad del pecado, entonces podemos libertarnos de su poder. Si no nos libertamos de la culpabilidad, si somos culpables, el pecado tiene poder. Gloria sea su nombre. Bendito sea su nombre. Debemos entender el juicio de la cruz. Por eso no podemos amar la cruz donde murió Jesús, sino que debemos amar a aquel que murió en la cruz. Bendito sea su nombre. Hay canciones que enseñan a amar a la cruz, sin embargo la cruz es de vergüenza, es de oprobio, es de horror. Al que debemos amar es aquel que murió en la cruz, no avergonzándose de nosotros, para llevarnos a Dios, como hemos visto. Los que han recibido el don de la justicia, los que han creído, los que murieron con Cristo en la cruz, también han resucitado por la fe juntamente con Él. La conciencia tiene que limpiarse de pecado. La sangre de Cristo la limpia, la purifica. Nosotros tendríamos que hablar de lo que es justo. Por eso Pablo dice, habiendo sido, esclavo del pecado, ahora habéis sido hecho siervo de la justicia. Y este tiene que ser nuestro gozo y nuestra alegría. Este tiene que ser nuestro regocijo. No somos más esclavos del pecado. Fuimos alguna vez. Pero por la fe en Cristo morimos con Él. Y ahora hemos nacido de nuevo para una vida nueva. Nos miramos y vemos que ahí está la naturaleza carnal. Y nos damos cuenta clarito que tenemos dos naturalezas. Pero ya no somos la carnal. La carnal para Dios murió. Dios mató a toda la raza adámica. Alguien alguna vez escribió y dijo que si en la tumba de Jesús los fariseos tendrían que escribir algo, pondrían: aquí yace Jesús, el impostor que dijo ser hijo de Dios. Si el diablo tendría que escribir alguna inscripción, pondría: aquí yace Jesús, el que yo vencí. Y si Dios tendría que poner una inscripción, pondría así: aquí yace toda la raza adánica. Y esa es una verdad como que estamos aquí. Hermanos míos, si pertenecemos al reino de la gracia, que reina por causa de la justicia, nadie puede decir que es un pecador. Y nadie debe dejarse engañar por el pecado.
Y nadie debe decir no cambio más. Y nadie debe decir soy malo. Y nadie debe decir ninguna cosa mala de sí mismo. Cristo nos ha lavado. Cristo nos ha justificado. Cristo nos ha hecho justos delante del Padre. Y un justificado para Dios es alguien que nunca pecó y que nunca va a pecar. ¿Por qué? Porque el pecador murió y para Dios somos una persona que Él mismo ha creado en nosotros. Es de su espíritu, nunca pecó y nunca va a pecar. Alégrense y gócense delante del Señor. Los entendidos entenderán. Los justos resplandecerán como el firmamento, y lo que enseña la justicia a la multitud irán como a estrellas de perpetua eternidad. Los que se consideren justos, los que crean que están en Cristo y que su justicia es la suya, alábense, pónganse de pie y alaben al Señor. Gócense delante de su Hacedor, de su Señor. ¡Aleluya! El pecado nunca más será nuestro amo, nunca más el pecado será nuestro amo. Nunca más, nunca más. El que pueda, alábele. El que pueda, gócese. El que pueda, alégrese. Los que puedan, alaben su nombre. Sea engrandecido su nombre. Cristo compró esto en la cruz para todos nosotros. Fue Cristo el que lo hizo. Fue el Señor el que lo hizo. Fue el Señor que compró todo esto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es Dios el que dice todo esto acerca de nosotros. Es su palabra. Los muchos, los que reciben el don de la justicia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo! ¡Bendito su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea Dios! ¡Bendito sea Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito sea su nombre, aleluya.